Gracias por seguir con nosotros en el programa En Contexto. Mire, hace un par de semanas se cumplió un año ya de que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, llegara al poder. Obviamente su gobierno ha sido muy criticado por unas cosas, pero muy alabado por otras. Grupos de personas que lo alaban, otros que lo critican mucho. Pero es algo difícil de entender este fenómeno de Andrés Manuel López Obrador en estos momentos en México. Es muy interesante y complicado también. Pero para hablar sobre lo que ha hecho y lo que no ha hecho, lo que le falta hacer en este año, tengo en la línea a través de Skype desde México a Bruno Acuña. Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Un saludo desde México para ti y para todo el teleauditorio que en este momento nos está viendo allá en Estados Unidos. Gracias siempre por tu tiempo para hablar con nosotros, Bruno. Vamos a hacer un pequeño balance. Obviamente siguen desde hace 2 semanas las críticas, la lista de cosas que le hacen falta a Andrés Manuel López Obrador por cumplir, las cosas que ya ha hecho, de las que prometió durante su campaña. Pero, ¿cómo está ese balance? ¿Qué calificación le damos? Vamos a hacer un pequeño balance del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Bruno. Pues las principales empresas encuestadoras aquí en México, en esta nación, están en los últimos meses y particularmente en el cierre de noviembre y principios del mes actual, diciembre, Ujú. favoreciendo con una evaluación muy alta en un mandatario que a un año de gobierno, aún sin cumplir la mayoría de promesas de campaña, sin generar cumplimiento de las principales expectativas de los mexicanos, como es seguridad y mejora económica, mantiene una popularidad del 61%, algo por demás sin precedente en todos sus antecesores. Y esto es producto, como tú lo mencionabas, Luis, de un fenómeno político y social particularmente que ha sabido manejar mediáticamente a través de diversas estrategias el actual gobierno encabezado aquí en este país por Andrés Manuel López Obrador. Ahora, una de las cosas más importantes, y vamos a tratar de revisarla, lo bueno, lo malo y lo feo del primer año de Es, gobierno de Andrés Manuel es López Obrador. Para empezar, hay un crecimiento cero en la economía y eso él mismo lo dio a conocer, ¿no? Así es, un crecimiento cero en materia económica durante 2019 y que él está reconociendo aun cuando lo atribuye a fenómenos internacionales. Sin embargo, la expectativa anunciada por el gobierno y por él mismo en el año 2018 era de al menos un 2%, mismo que no se consiguió y se tiene un 0% en materia económica. Otro rubro en el que tampoco ha cumplido a lo que los mexicanos quisieran es el de seguridad pública. Habrá que revisar números y que en lo que va del presente año hasta estos primeros días del mes de noviembre son 38,000 homicidios los que se han cometido en diversas partes de la República, en contraste con el año 2018, que fue el último año del gobierno priista del entonces mandatario de la nación, Enrique Peña Nieto, donde la cifra era de 36,000 personas con muerte violenta. Ya de por sí era la cifra récord el año 2018, pero en este año 2019 esta es rebasada a llegar a 38,000 personas que han muerto en diferentes lugares del país a través de acontecimientos violentos. Es decir, la seguridad y la economía han sido dos tareas pendientes por el actual gobierno. Aún así, la aceptación sigue siendo del 61%. ¿Por qué razón, Luis? ¿Por qué razón, televidentes? Porque en este momento se están generando diversos factores que vienen a darle confianza a los mexicanos a partir de que la lucha anticorrupción comienza a dar algunos resultados. Hay también en su gobierno un menor gasto en materia burocrática, es decir, se reduce el gasto del gobierno mismo.
Por otro lado, no hay detractores ni políticos ni individuales. Habrá que hacer un recordatorio cómo durante prácticamente los últimos 18 años, los diferentes gobiernos del PRI y del PAN tenían en Andrés Manuel López Obrador a un líder que encabezaba a un grupo de personas inconformes en materia económica, social y política, y él era la voz, era el caudillo. Los partidos políticos opositores a los gobiernos en ese entonces tenían credibilidad. Hoy por hoy, los partidos diferentes a Morena, que es el que gobierna, tales como el PRI, el PAN o el PRD, en total descrédito en la sociedad. Otro fenómeno que es Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, era como el personaje político en contra más notorio, era su adversario abiertamente, que le estaba haciendo señalamientos en diferentes aspectos en lo que iba de su primer año de gobierno. Sin embargo, el acontecimiento reciente en donde su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es detenido en Estados Unidos por la acusación de lavado de dinero del narcotráfico, además de incurrir en falsedad de declaración, esto pone en desventaja a su principal opositor individual, ya que era el número 2 del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el que decía que su principal logro era su lucha contra el narcotráfico. Es decir, aquel que lo atacaba prácticamente queda sin aceptación, queda devaluado ante la opinión pública. No hay partidos políticos que lo puedan señalar, tiene mayoría en el Congreso, tiene mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. En la mayoría de estados gobiernan los congresos diputados de Morena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros que se han incorporado también son a propuesta del propio presidente de la República, es decir, tiene prácticamente todo en sus manos, más otros acontecimientos. Esta semana, por ejemplo, también cabría mencionar la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los estados del norte, en donde él se adjudica este logro como un acuerdo diplomático internacional, incluso con gobernantes muy duros como el propio mandatario estadounidense Donald Trump, en donde se adecuan condiciones de ambos países y esto se lo adjudica el actual gobierno como un logro. Las entrevistas, las ruedas de prensa mañaneras diarias, que de 7 de la mañana a 9 de la mañana hora de México se realizan ininterrumpidamente todos los días, pues prácticamente lo posicionan en el puntero mediáticamente. Él lleva la agenda política y social, aun cuando a muchos detractores no les agrade y aun cuando hay muchas equivocaciones en su gobierno también. Por ejemplo, el desacierto de haber cambiado de lugar la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo cual representó un costo económico muy alto. Recientemente el acontecimiento en Culiacán, Sinaloa, donde se vio rebasada la seguridad pública a través de un grupo de personas del crimen organizado, las muertes que han ocurrido muy notorias, por ejemplo, en la frontera norte con la familia Levarón, y otros acontecimientos, pues no han sido tan impactantes como estos logros, pero principalmente no hay un opositor individual, un líder como lo fue él, que estuviera señalando durante tantos años puntualmente los errores del gobierno, y los partidos políticos que gobernaron anteriormente en descrédito total por la serie de actos corruptos en que incurrieron y que están siendo evidenciados por el actual gobierno. Es decir, la sociedad se cansó del gobierno que estaba teniendo en los últimos años y le aceptan los errores, lo bueno y lo malo a este gobierno. De ahí su alta popularidad en este primer año de gobierno, Luis. Sí, y no, y como dices, se está utilizando muy bien los medios sociales, la publicidad para él mismo, y obviamente, como Donald Trump la está utilizando a su favor, mucho a su favor. Y en realidad no tiene contrapeso, ¿no? Porque como dices, Morena, este partido, más que un partido político, un movimiento social, está ocupando muchos puestos de elección popular y tiene casi el poder completo, no tiene contrapeso. Y en este momento él debería de aprovechar esta oportunidad para crear las oportunidades para él mismo y su gobierno para terminar con la violencia, porque no tiene, en este caso, en el caso de la violencia, todavía sigue sin una estrategia clara, ¿no?
No la ha manifestado de manera precisa, puntual, cómo es que va a combatir esta alta inseguridad que está permeando en prácticamente toda la República. Hay algunos puntos donde es más notorio, pero se han generado acontecimientos sin precedente en materia de violencia en varias partes del país, pues aún no ha dado a conocer cuál será la acción que implementará en este próximo año, su segundo año de gobierno. La Guardia Nacional no ha sido suficiente para aminorar o para al menos equilibrar o mantener en el mismo índice. Estamos hablando de 38,000 asesinatos violentos en lo que va del año. Rebasa con mucho ya de por sí un 2018 que tenía bastantes crímenes y que lo hacía cifra récord. Es decir, 2019 pues rebasa todavía esa cifra récord. No hay una estrategia puntual, específica que haya manifestado. No hay un programa económico que esté implementando para que el país crezca, para que el desempleo pueda ser combatido, para que haya más oportunidades para los emprendedores, empresarios, incentivación. No la hay, no hay una política pública clara hasta el momento. Sin embargo, este tipo de acciones como el estar en contacto con la sociedad todos los días, dando la cara por la mañana, contestando a su manera, a su estilo, todos los cuestionamientos que ahí le plantean, pues le genera una popularidad, una aceptación, se mantiene vigente en todos los medios informativos, las redes sociales de una forma muy exacta están siendo manejadas también, que es la parte que le da una fortaleza enorme al actual presidente. Muy bien. Al grado tal que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, basando por muchos principios y legalidades y formalidades, llega a ocupar también una militante de Morena, como es la señora Rosario Ibarra de Piedra. Es decir, tiene todo en sus manos el actual gobierno, tiene carro completo, como decíamos en el pasado, con otros gobiernos. Muy bien, Bruno, pues muchísimas gracias por tu tiempo y hablar de este tema interesante. Gracias. Bruno Gracias, Acuña, un saludo desde México. para ti y para todos que nos están viendo en este momento. Gracias. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos con más aquí en el programa En Contexto. No se vaya.